buenas tardes a todos. Como ha dicho Luis, es un placer estar aquí entre tantos colegas, ¿no? Bien, aquí en vuestra mesa tenéis el documento de consenso, que es el que hicimos en esta reunión en Alemania. Bueno, éramos gente de Francia, de Alemania, de Dinamarca, de Inglaterra, de España, etcétera. Intentamos ver cuál era la situación en los distintos países y, sobre todo, llegar a una conclusión de qué íbamos a hacer, porque estaba claro que, como ha dicho Pilar, el uso responsable, el uso prudente de los antibióticos está ahí, ¿no? Cada vez vamos a tener más restricciones y entonces, bueno, la terapia selectiva de secado se plantea como que bueno, nos tenemos que replantear si el uso de la terapia convencional de la vaca seca, es decir, el blanqueo a todas las vacas, pues es correcto o no. Entonces, las conclusiones es que, bueno, recomendamos el uso de los selladores internos en todas las vacas, porque esto lo que va a hacer es reducir las nuevas infecciones después del parto. Lógicamente, los animales que están infectados deben seguir con una terapia de vaca seca convencional, esto es una cosa clara, ¿no? Y debemos distinguir entre las diferentes explotaciones para ver qué tipo de granjas son en las que se puede introducir una terapia selectiva de secado, entonces que la denominamos de alto y de bajo riesgo. Y ahora veremos un poco cuál es la clasificación. Por supuesto, somos nosotros los veterinarios los que debemos trabajar codo con codo con el ganadero para ver en qué situaciones, en qué tipo de explotaciones se puede aplicar y, sobre todo, a la hora de seleccionar las vacas a las cuales se le pueden ser incluidas en una terapia selectiva de secado. En principio, cualquier explotación podría ser susceptible de incluir una terapia selectiva de secado, pero, insisto, el veterinario y el ganadero son un poco los que tienen que discutir este tema. Bien, os podéis imaginar, ¿no? Explotaciones de alto riesgo y de bajo riesgo. Todo depende del manejo de la explotación y, por supuesto, en este caso que nos ocupa, de la calidad de leche que tenga la explotación. En cuanto a granja de alto riesgo, pues consideramos que bueno, el punto de corte, como siempre, es el recuento celular del tanque, del pago por calidad. Entonces, si en los 6 últimos meses al menos ha habido 2 meses recuentos celulares por encima de 250.000 células, ya consideramos que es una explotación de riesgo. Y estaréis pensando, joder, pues es que hay muchas, efectivamente. Todavía hay explotaciones, bastantes explotaciones por encima de 250.000. La media nacional está en 260.000 células somáticas por mililitro. Con esto ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Por supuesto, explotaciones de alto riesgo son aquellas bueno, las que tengan, por supuesto, un problema de una mastitis contagiosa, ya sea Streptococcus galactiae, Staphylococcus aureus o incluso Mycoplasma, lógicamente no se van a incluir en este tipo no se puede hacer una terapia selectiva, porque lógicamente el recuento celular siempre va a estar por encima de 250.000. Explotaciones abiertas, es decir, sitios de tiempo a esta parte, de muchos años. Hay gente que no hace recría, sino que compran animales, o bien hacen la recría en centros de recría, etcétera. Bueno, esos animales es una explotación abierta, pueden venir infectados, etcétera, entonces es un riesgo. Y cualquier explotación, por ejemplo, que aun teniendo buena calidad de leche, pues en un momento dado pues se convierte en una explotación de alto riesgo porque hay cambios en el personal, problemas puntuales en el equipo de ordeño, cambio, por ejemplo, de instalaciones, que casi todas las granjas pasan en un momento dado por este periodo, ¿no? En esta granja de alto riesgo, bueno, pues seguir haciendo un programa de mejora de la calidad de leche para bueno, intentar mejorar, reducir las infecciones intramamarias tanto en el periodo de lactación como en el periodo seco, y se recomienda seguir con la terapia convencional de la vaca seca, es decir, blanqueo, el uso de antibiótico en todas las vacas. E insisto que en un momento dado, si en una explotación el productor dice, bueno, pues yo es que a pesar de tener una calidad de leche no muy buena, pues quiero empezar a hacer me quiero plantear el hacer la terapia selectiva. Lógicamente, lo normal es que nosotros estemos detrás del ganadero para decir, vale, lo vamos a hacer, pero con cuidado. Tenemos que tener
herramientas, tenemos que hacer diagnóstico, que luego hablaré de eso también. Lógicamente, para hacer una explotación de alto riesgo, en este caso, serían explotaciones en las cuales no tenemos datos de esa explotación, que esto es un problema en España, es decir, explotaciones que no están en control lechero. No es imprescindible estar en control lechero para tener una buena calidad de leche, pero ayuda, porque son datos que tenemos para evaluar epidemiológicamente cómo es la situación en cuanto a la mastitis, ¿no? Entonces, la mitad de las explotaciones de España no están en control lechero, es decir, si hay en España 800.000 vacas, en control lechero habrá 400 y pico mil. Por supuesto, y este es el gran caballo de batalla para los que nos dedicamos a la calidad de leche, los registros de mastitis. En muchas explotaciones se siguen, no se apuntan los casos de mastitis, es decir, no sabemos qué tasa mensual de mastitis hay, etcétera. Por tanto, es un riesgo, porque bueno, a lo mejor hacemos una terapia selectiva en vacas que han tenido un brote o un caso de mastitis y lo que estamos haciendo es bajando las curaciones en el periodo seco. En general, el manejo, y bueno, un poco lo mismo, hay sitios que hay malas instalaciones, etcétera. En las de bajo riesgo, bueno, pues son explotaciones en las cuales el recuento celular está por debajo de 250.000, por lo menos durante 4 meses de los 6 últimos, se puede instaurar una terapia selectiva de secao, y el veterinario, una vez más, estamos ahí para ver sobre todo la selección de esas vacas a las que lo vamos a hacer. Si tenemos cultivos, que lógicamente es una herramienta útil y me atrevería a decir que hasta imprescindible, bueno, pues lógicamente las vacas que están infectadas, sobre todo con patógenos mayores, pues en este caso usar la terapia selectiva normal y usar selladores de pezones en el 100% de las vacas, ¿no? Como en el caso de las de alto riesgo. Al final vamos a usar selladores en todas las vacas. En este caso, como digo, 100% de las vacas con el sellador interno, aislamiento, recuento de células individual, registro de mastitis clínica. Estas son las premisas para evaluar a ver qué vacas son las que vamos a seleccionar. Entonces, en vacas, como digo, infectadas con patógenos mayores, por supuesto, si hay un Streptococcus galastia, un aureus, esto ya sería de alto riesgo, pero típicos coliformes, Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, estreptococos ambientales, sobre todo Streptococcus viris y los enterococos. Estos son animales que se deben secar con antibióticos sí o sí. Entonces, en estas explotaciones, la toma de decisiones en estas explotaciones de bajo riesgo, pues vacas que tengan más de 200.000 células somáticas en al menos uno de los controles, de los 3 últimos controles, de los previos al secado, o vacas que hayan tenido también un caso de mastitis en estos 3 últimos meses de lactación. Entonces, a todas esas vacas, secar con antibiótico junto con sellador. Un poco para resumir en el tema de las explotaciones de alto riesgo, que como os he dicho, por encima de 250.000, tratamiento sistemático de secado normal, como estamos haciendo hasta ahora. Insisto, que el ganadero o por asesoramiento veterinario que quiere empezar a hacer una terapia selectiva, bueno, pues vemos y tenemos que diagnosticar las vacas, las que estén infectadas. Vamos a secarlas como siempre con antibiótico, y la que no, la vamos a secar con sellador. 100% de las vacas con el sellador interno. En la de bajo riesgo, como por supuesto, igual. Y seleccionamos las vacas, a las que estén infectadas con antibiótico y a las que no, solamente el sellador, y 100% de vacas con selladores internos. Y como resumen, bueno, por repetir un poco esto, bajo riesgo, menos de 250.000 células somáticas en tanque, diagnóstico de las vacas, vacas infectadas de antibiótico y uso de sellador en el 100% de las vacas. Y las que no están infectadas, solamente sellador. Alto riesgo, más de 250.000, terapia de blanqueo en todas las vacas. Si se usa el secado selectivo, siempre bajo supervisión veterinaria, igual y 100% de
en el 100% de las vacas el uso de sellador. Ahora me diréis, bueno, ¿y qué pros y qué contras tiene esto? Bueno, pues como efecto negativo, por así decirlo, pues debemos asumir que, bueno, puede haber más infecciones, más nuevas infecciones por parto, o sea después del parto, una tasa superior de nuevas infecciones. ¿Qué pasa? Que vamos a partir, depende de cómo estemos, pues puede ser que lo notemos o no, pero bueno, siempre los datos van a cantar, ¿no? Siempre van a subir un poco las nuevas infecciones. Puede ser que aumente el recuento celular del tanque, puede ser. Que estudios que hay, pues incluso experiencia propia, parece ser que en muchos casos no aumenta. Y sobre todo hay que tener cuidado por el posible incremento de los casos de mastitis clínica después del parto. Pero insisto, puede ser que en muchas explotaciones no notemos absolutamente nada. Es decir, que los casos sean muy parecidos. Que el recuento celular no se mueva y que los casos de mastitis sigan igual. Y bueno, como efecto positivo, ¿no? Pues es verdad que vamos a reducir siempre el uso de antibióticos, que bueno, que debemos empezar a hacerlo nosotros. No es una cosa que el efecto lo vayamos a ver mañana ni pasado, pero bueno, vamos a intentar contribuir a reducir estas posibles resistencias que puedan venir por el amplio uso de antibióticos. Y es verdad que también puede mejorar la curación durante la lactación, porque al usar menos antibióticos, bueno, pues las vacas van a tener menos resistencia a estos antibióticos que se pueden usar durante la lactación. Y bueno, forma todo parte, como dijo Pilar, un poco responsabilidad social. Tenemos que estar ahí, no esperar a que nos lo impongan, sino empezar voluntariamente, sobre todo a ver explotaciones en las cuales podemos empezar a hacerlo, etcétera, ¿no? Y por mi parte ahora nada más, ahora paso